Pues yo diría que como todo producto que sale, uno no debe ponerse a hablar de la parte técnica como tal del producto, sino de los beneficios del producto. Entonces, como ya hablando específicamente del certificado, una de las estrategias es dar a conocer los beneficios que van a tener las personas con discapacidad al obtener el certificado. Y otra estrategia que yo muy sugeriría, humildemente, es que empecemos a quitar las palabras de concientizar y de... ¿cuál es la otra? No, conciencia y sensibilizar. Porque nos hemos encontrado en escenarios que donde uno dice, venga, es que vamos a dictarle un curso de sensibilización, ya me están diciendo insensible, casi que me están insultando de una manera indirecta. Entonces, nosotros estamos utilizando un término que es transformación cultural. Eso. Pero debemos de utilizar todo lo que es los elementos que tenemos a través de las redes sociales. Yo veo que las redes sociales serían el gran elemento del dinamizador de todo el proceso. Y utilizar todas las asociaciones nuestras, ¿cierto? Todas las organizaciones que hagan de discapacidad en el país, para que vayan entendiendo el proceso de concientización a través de demostrar los beneficios y cosas que tiene esa certificación y esa capacidad en la parte médica, en la parte de accesibilidad, que la gente no está entendiendo, pero es un proceso que tiene que ir muy amarrado de la sociedad civil. Y si nosotros mismos no hacemos ese proceso, por más de que el ministerio o la universidad trate de hacerlo, no va a ir adelante. Tenemos muchas redes sociales que podemos utilizarlas para eso, pero ahí es que diseñar el documento preciso para comenzar a dispararlo por todos lados. Ese es el mejor mecanismo, veo yo, para eso. Yo creo que definitivamente en cuanto a estrategias, pues para nadie es un secreto que hoy en día los muchachos y la mayoría de la sociedad es sumamente visual, ¿no? Entonces creo que una de las estrategias tiene que ver con medios de comunicación, ¿no? Otra que me parece que tiene que estar, hay cosas que son más que estrategias que subyacen a las estrategias, que son, por ejemplo, el desmontar como el estigma de la discapacidad para que la gente no le tenga miedo a asumir, ni sus familias, la discapacidad como algo no que le limita, sino que le hace diverso, o con un funcionar o un pensar o una manera de percibir y construir el mundo en constructos mentales diferente. Entonces creo que también a la base de eso debe estar eso, el que la gente le pierda. Precisamente se trata como de información, educación, de modo que la discapacidad se le quite ese rótulo o ese imaginario detrás negativo de algo malo, de castigo divino, de tantas cosas que hay detrás socioculturalmente, para que la gente y las familias no tengan miedo de asumir y de decir, mire, vamos a tener este certificado, pero no es porque yo tenga, que es lo que piensa la gente muchas veces, más derechos que usted, ahora estoy exigiendo más. No, son los mismos derechos, esto es un mecanismo que nos ayuda a obtener equidad, y mostrándolo de esa manera también la gente puede perderle un poco el miedo al rótulo de discapacidad, ¿no? Qué pena, yo quería hacer, tal vez en relación a esto con la anterior, no la anterior, sino la penúltima pregunta, ¿para qué serviría el certificado? Pues siempre lo vemos desde el punto de vista de la persona con discapacidad, pero yo creo que es clave hacia la población en general, cuando el tema que tú hablabas específicamente. Yo siempre acostumbro a pensar bonito, entonces digo, no, la persona no es que sea mala persona, sino que no tiene conocimiento y le da temor enfrentarse a la discapacidad. Entonces, si yo le doy herramientas a la población en general, pues me va a cambiar la percepción que tiene y va a actuar de otra manera. Entonces, es dar en este certificado, me imagino se generará un carnet o algo por el estilo, alguna información que no sea simplemente persona con discapacidad física, no, sino alguna información muy estratégica, muy concreta, que a mí como persona de la población en general me dé herramientas o me facilite la comunicación o la interacción con otros. Sí, efectivamente hemos pensado en denominar dos utilidades del certificado, y es una población objeto, que serían las personas, las entidades en general, las organizaciones que requieran
pedirle a esa persona que presente su certificado de discapacidad, entonces ellos ya estarían enterados igual de cuál sería el procedimiento. Pero la población usuaria como tal, entonces son las personas con discapacidad que evidentemente lo presentan. Hemos pensado efectivamente en un carnet, pues que estamos todavía pensando si realmente sale como carnet o qué otra forma. Seguramente sí será carnet porque pues todavía nosotros tenemos que pensar como en este tipo de herramientas. Y en la parte de atrás de la identificación, donde vienen unos datos generales, viene una información general que es con respecto a los beneficios y a los posibles usos. Entonces eso ayuda a orientar tanto a la población objeto como a la población usuaria. Yo creo que aquí pueden surgir muchas estrategias y van desde el trabajo en la misma familia, en la escuela, dentro de los proyectos educativos institucionales. El maestro tiene una corresponsabilidad muy grande frente a la visibilización y buen trato o buen manejo de una persona con discapacidad. Ahora que estamos hablando de educación inclusiva. Las TICs, las tecnologías de la información y las comunicaciones dan un espectro muy grande para poder llegar masivamente, porque yo estoy de acuerdo que no podemos seguir pensando que la información debe circular entre los mismos que de pronto estamos con algún interés, algún compromiso, algún mandato, alguna corresponsabilidad en el tema. Esto tiene que trascender, tiene que superar las barreras del grupo poblacional de y para la discapacidad, tiene que ir más allá. Tiene que permear instancias técnicas, académicas, políticas, de tal manera que el concepto que ya el país lo incorporó en la ley, del enfoque diferencial, no se siga mirando como algo que genera inequidad. Que cuando se habla de acciones afirmativas para las personas en desplazamiento, personas con discapacidad, se está pensando es que se está generando inequidad, se está fortaleciendo la desigualdad, sino que ese enfoque diferencial realmente se entienda desde la perspectiva de la equidad, de colocar, como tú decías, en equiparación los derechos de las personas con discapacidad con el conjunto de ciudadanos como sujetos de derechos. Lo que yo voy a decir es muy sencillo y es que más que la misma estrategia para concientizar, es prioritario la estrategia para informar no sobre la necesidad del certificado, sino sobre los beneficios a los que puede aplicar una persona con discapacidad. Yo pienso que el ejercicio es previo, es decir, yo no puedo llegar a concientizar sobre un certificado si ni siquiera como sujeto estoy informado hacia dónde me va a orientar ese certificado. Y en las personas con discapacidad, incluso en la población general, nosotros mismos como sujetos, lo que se encuentra es más desinformación. Si yo en este momento quisiera, por ejemplo, saber si puedo aplicar a un subsidio de vivienda, sé que es importante en mi vida, pero primero debo saber cómo es que funciona eso, si yo tendría acceso a eso, entre comillas, si tendría el derecho o no, si por mis características eso aplicaría o no. En las personas con discapacidad, el referente más próximo es quizás hacia la parte laboral y hacia los beneficios por el sistema de salud, pero de ahí en adelante hay muchos otros. Entonces yo pensaría que la estrategia, el primer paso de esa estrategia es informar eso para qué me puede servir, y de acuerdo a eso se abre la ruta. No es tanto informar sobre una necesidad, sino saber para qué es eso. A mí lo que yo me quiero referir es como en los mensajes que yo quiero transmitir a través de esa estrategia. Y desde mi percepción hay una cosa que hace mucho daño en los imaginarios, en el tema de las personas con discapacidad, y es pensar que una persona con discapacidad necesita es que le den, ¿sí? Necesitan es que yo venda imaginarios donde
es que la persona con discapacidad necesita el mercado, es que la persona con discapacidad necesita el descuento en el Transmilenio, es que la persona con discapacidad es una caridad. Y resulta que las personas con discapacidad son ciudadanos de derechos, como cualquier otra persona. O sea, ese imaginario, yo, con todo respeto de lo que piensan las personas acá presentes, ¿de qué me sirve a mí que me bajen una tarifa del Transmilenio o me la regalen si no es accesible para mi hijo? O si no es accesible para mí como persona con discapacidad. Entonces, una persona con discapacidad es un ciudadano de derechos como cualquier otro ciudadano. O sea, tampoco es que el certificado yo lo vaya a utilizar en pro porque tengo discapacidad, no. Si nosotros empezamos a cambiar ese imaginario desde las familias, que es donde uno encuentra que está muy arraigado, también la estrategia podría ser muy interesante.